la senadora Fernández de Kirchner. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, ha sido muy larga la sesión. Yo quisiera abordar mi intervención de lo que considero que es el verdadero problema que hoy estamos teniendo. Muchas de las senadoras de nuestra bancada que me antecedieron en el uso de la palabra, el senador Páez, hablaron de las cuestiones técnicas. Decía la senadora Fernández Sagasti, pese al tarifazo desde el año 2015, diciembre del 2015 a la fecha, ya llevamos importado en crudo casi el 90% de lo que se importó durante todo el periodo comprendido entre 2003 y 2015. Podemos decir también que el año pasado había caído inclusive la producción de gas. Este año aumentó en el primer trimestre producto del yacimiento Vaca Muerta. Después vamos a hablar un poquito de Vaca Muerta porque parece que Vaca Muerta nos la regalaron. Parece que Yacimientos Petrolíferos Fiscales hoy es Argentina porque, bueno, un día nos levantamos, nos despertamos y lo que había sido privatizado había vuelto al patrimonio argentino. Pero yo quiero retomar un poquito el discurso del senador informante del despacho de la mayoría. Porque hoy estamos hablando de tarifas y de tarifazo, pero estamos hablando, señora presidenta, de uno de los 5 precios relativos de la economía. La economía tiene 5 precios relativos fundamentales: dólar, tarifa, tasa de interés, salarios y el precio de los bienes y de los servicios que no son tarifas públicas, pero que son prepagas, servicios educativos, etcétera. Y esto es muy importante porque si uno observa el precio o el estado de estos 5 precios relativos de la economía, es catastrófico el estado de los 5 precios. El tarifazo, hoy estamos tratando el tarifazo, pero la situación de la sociedad argentina se ve agravada no solamente por la llegada del tarifazo, sino porque los otros precios han variado y han variado para peor también. Ha habido un tarifazo exponencial, hablamos de 1.300, 1.400, aumento de luz, de gas, 900 de agua, etcétera, etcétera. Pero otro precio fundamental de la economía, los salarios, se han depreciado. El dólar se ha detonado, la tasa de interés vuela por los aires y el precio de las cosas que la gente consume, alimentos, vestimenta, bienes, servicios, etcétera, etcétera, también se ha disparado. Y es un poco lo que planteaba hoy el senador Mayans en su carácter de miembro informante. Cuando todo esto se junta, junto al tarifazo, la devaluación, la caída del salario, el aumento desbocado de los precios, una tasa de interés que hace imposible el acceso al crédito para financiamiento productivo, porque es mucho más fácil y mucho más redituable hacerlo en lo especulativo, estamos ante un problema muy grave. Mire, el precio del dólar cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno era de 2,98 aproximadamente. 2 pesos con 98 era el dólar. Y cuando nosotros entregamos el gobierno el 10 de diciembre del 2015, el precio del dólar era 9,86. En 12 años y medio habíamos tenido una depreciación
del 229%. El gobierno de Cambiemos en 2 años y medio ha tenido una depreciación del 155%. Eso contado en un dólar a 25. Hoy cerró a 25.49, señora presidenta, con lo cual ya es más de 155. Y como el dólar en la Argentina tiene que ver con todo, pese que alguna legisladora dijo en la puerta de la Casa de Gobierno que no, una cosa era la inflación, otra cosa era el dólar, bueno, los que sabemos cómo se manejan y se interrelacionan los precios de la economía, sabemos que esto también va a impactar en más tarifa todavía, porque la tarifa que hoy está determinada ha quedado desactualizada, producto de la devaluación del 25% que se operó en un término de apenas 15 días, cuando el gobierno no pudo controlar y administrar una corrida cambiaria, pese a que llegó a tener 62.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, más allá de la que la mayoría de esas reservas era producto del endeudamiento. Pero lo cierto es que tenía espaldas para aguantar y, sin embargo, en 15 días perdió 10.000 millones de dólares, esto es el precio de 2 YPFs en 15 días, y el precio de la reestructuración de la deuda con el Club de París. Y así todo, le clavaron el dólar a 25 pesos con una devaluación del 25%. Hoy nos enterábamos, y lo decía una senadora por Santa Fe, que tomó Estado Público un contrato celebrado entre el Ministerio de Energía y las petroleras en su carácter de distribuidoras del combustible, o sea, en el downstream, Acción, Shell e YPF. Allí se fija el Ministerio, o sea, el Estado Nacional, el Tesoro Nacional, se compromete a compensar a las petroleras por el congelamiento de los precios de los combustibles que se estima ya tienen un desfasaje del 30%. ¿Cómo es que de repente se dice que no hay recursos para subsidiar las tarifas de los ciudadanos y de las ciudadanas, y sí vamos a tener recursos para compensar a las petroleras por el congelamiento de los combustibles? Porque no es mentira, señora presidenta, que se hayan eliminado los subsidios. Se eliminaron los subsidios que financiaba el Tesoro Nacional, pero ahora hay subsidios ciudadanos. Son los ciudadanos y ciudadanas argentinas los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas. 16.000 millones de dólares. Mire, quiero mostrarle, ustedes saben que siempre cuando comenzamos a elaborar este tipo de análisis, comienzan los gobiernos populistas, en fin. Mire, acá traigo un PowerPoint de una conferencia que tuvo lugar en Fiel a través del jefe de economistas de Fiel, señor Navajas, referido precisamente a este tema de las tarifas y el tarifazo. Mire, cuando terminó la conferencia, en las reflexiones finales decían, primero reconocer que esta, y se refería al tarifazo, al impacto de las tarifas, primero reconocer que esta es una operación de transferencia colosal de ingresos desde la demanda equivalente a 5 puntos del PIB, Producto Interno Bruto, la mitad sobre las familias. ¿Sabe cuál es la cifra, señora presidenta? Señores legisladores, 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares
que significan 5 puntos del PIB y que son transferidos la mitad por las familias argentinas, o sea, el costo del consumo residencial, y la otra mitad, obviamente, por el sector comercial e industrial, que sustrae semejante cifra, 8.000 millones de dólares en 2 años y medio, para afectarla al pago de servicios, en lugar de afectar gran parte de esas sumas al propio desarrollo de la inversión productiva. Decía, señora presidenta, que los 5 precios que han impactado, los 5 precios que hoy están en discusión en la Argentina y que han producido esta situación grave y que se va a agravar, porque el problema que tenemos es que estas tarifas van a tener que ser además reactualizadas a partir de esta devaluación que hubo. Y no es cierto que todos nos alegremos de que al país o al gobierno le vaya mal, no es así. Mire, yo hace un mes y pico atrás iba a presentar, y lo tengo acá el proyecto, un proyecto con el tema de las tarifas de las prepagas. Habíamos decidido en el bloque, ante los aumentos constantes de las tarifas de las prepagas, ver si podíamos establecer un sistema de audiencias públicas de manera tal que hubiera un mayor control sobre los costos para poder aliviar el tema de las prepagas. Mire, ¿sabe qué? A partir de lo que pasó con el tema tarifario, pese a estar firmada por todos los compañeros del bloque, mire hasta qué punto que no estaba firmada por Silvina Larraburu, que todavía no había ingresado al bloque. Hace más de un mes y pico que la habíamos presentado, casi 2 meses, y hemos decidido no presentarlas porque nadie está contento de discutir estas cosas. Es más, cualquiera que pueda examinar los proyectos que yo he presentado siendo diputada o senadora, y no cuando era senadora oficialista, sino cuando era senadora o diputada opositora, no van a encontrar nunca cuestiones que tengan vinculadas con políticas del Poder Ejecutivo, porque estábamos con la convicción de que uno puede ser opositor, pero que no es bueno especular políticamente a partir de determinadas cuestiones. Y la verdad, señora presidenta, que el momento que está viviendo la sociedad argentina, a mí me cuesta mucho escuchar a colegas decir que no hay tarifas o que los precios de las tarifas están bien. Cuesta mucho también cuando se pregunta, por ejemplo, el presidente o algunos otros colegas, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Digo yo, ¿alguien se puso a pensar la angustia, la desazón de la gente sentada frente a las facturas de luz, de gas, de agua, la prepaga, las expensas, los alquileres, la cuota? ¿De dónde va a sacar la plata? Porque ¿sabe qué pasa? Un presidente, un parlamento, tiene muchos instrumentos. Tenemos instrumentos de política monetaria, tenemos instrumentos de política tributaria, tenemos instrumentos de política fiscal para poder tener recursos y aplicarlos a un lado o al otro. Si algunos se angustian y dicen que no tienen la solución para estas cuestiones, ¿se imagina la angustia del que únicamente tiene un salario para hacer frente al pago de los servicios que no le alcanzan? Un salario que además hoy es mucho menos. Mire, cuando Kirchner subió de presidente, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina era $85. Cuando finalizamos el gobierno el 10 de diciembre, el salario mínimo vital y móvil eran $589. Pero no solamente había mejorado el salario mínimo vital y móvil, sino trabajadores altamente calificados, por ejemplo, los trabajadores de Siderar,
la empresa de tubos sin costura, que va a cumplir en los próximos tiempos 70 años de antigüedad. Esos trabajadores habían tenido siempre un promedio histórico durante toda la vida de Siderar de unos $800. Siempre eran trabajadores que estaban por allí, por sobre la media de otras industrias. Cuando terminó nuestro gobierno, esos trabajadores ganaban promedio $2.400. De los 800 históricos habían pasado a $2.400. Hoy, antes de la devaluación del 25%, ya estaban ganando $1.300. Y le digo algo, estoy segura que la mayoría de esos trabajadores los deben haber votado a ustedes. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque les habían prometido que todos los trabajadores que pagaran impuesto a las ganancias no iban a pagar. La frase aquella de cuando yo sea presidente ningún trabajador argentino va a pagar impuesto a las ganancias. En ese momento, año 2015, pagaban impuesto a las ganancias 1.059.000 trabajadores. Hoy pagan impuesto a las ganancias casi 2 millones de trabajadores. Podríamos seguir también que este salario mínimo en dólares de 589 al 10 de diciembre, hoy, y que además ocupó durante mucho tiempo el primer lugar en materia de capacidad salarial de América Latina, hoy ha perdido casi un poco más de $200 y está en $380, más de $200. Y ha bajado al cuarto lugar, ha bajado 4 posiciones en el ranking de salarios. Esto tiene que ver con tarifas también, porque si al mismo tiempo que estamos subiendo las tarifas, estamos bajando los salarios, comenzamos a desacoplar y a desarmonizar estos 5 precios relativos que tienen que tener una determinada articulación para que la economía funcione, porque el principal problema que tenemos ante este desbarajuste de tarifazo por un lado, pérdida del poder adquisitivo de los salarios por el otro, tasa de interés desbocada, devaluación, tasa de interés, caída del PBI, bueno, en fin, todo junto esto, señora presidenta, está creando una situación que creo que el gobierno debería observarla y creo que debería replantear esta política tarifaria y creo que lo que se está proponiendo, que es que las tarifas se retrotraigan a diciembre y además se aplique el salario, la variación salarial para decir el aumento, no me parece tan irresponsable. Al contrario, le puedo asegurar que en materia de armonía social, que en materia de que las cosas no se salgan de madre, creo que sería aconsejable que lo tomaran en cuenta. En cuanto al tema de la crisis energética, primero, creo que el tema de la pesada herencia como recurso retórico, como recurso mediático está bien, pero me parece que a esta altura somos el país que más deuda ha contraído en los últimos 2 años y medio. Más de 100.000 millones de dólares. ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido y en crisis, los mercados internacionales nos hubieran prestado 100.000 millones de dólares? ¿Es sensato? ¿Hace el sentido común? Me parece que no. Y no me voy a poner a sacar ahora acá los ejemplares de las emisiones de deuda que hicieron para los 100 años, o los bonos de deuda de enero pasado, o el folleto, el prospecto, cuando hicieron el mini Davos aquí en Puerto Madero, donde vinieron inversores de todo el mundo, y el título era La Argentina, tierra de oportunidades. Está muy claro, señora presidenta, que
el nivel de desendeudamiento con el que el gobierno de Cambiemos se inició ese 10 de diciembre fue inédito en la historia. Esto creo que no lo puede negar absolutamente nadie. El mayor nivel de endeudamiento, el menor nivel de endeudamiento en moneda dura, en moneda extranjera, 10%. Creo, señora presidenta, que entonces hablar de crisis en un país donde las crisis siempre han sido por estrangulamiento externo, me parece, señora presidenta, que ya es hora de que no se le mienta más a la gente. Y no estoy agrediendo, al contrario, yo no trato de irresponsables a nadie, creo que son políticas equivocadas o no, algunos dicen que no son equivocadas, algunos dicen que son políticas que tienen por objeto favorecer a determinados grupos. Pero fíjese en el tema energético. En el tema energético el senador Mayán hablaba de que la Argentina durante los 12 años y medio de gobierno tuvo un crecimiento en generación de megavatios más que importante. Pero no solamente en materia de generación de megavatios. Se ha hablado de transporte de la energía, se ha hablado de generación de la energía. Miren, quiero comentarles, en el año 2003, en líneas de transporte de alta tensión, la Argentina tenía 9.083 kilómetros lineales de líneas de alta tensión de 500 y 132 en todo el país. Para que tengamos una idea, la primera inversión eléctrica en la Argentina se hizo a fines del siglo XIX. No vamos a hacer el cálculo desde ahí, hagamos el cálculo desde 1903, por ejemplo. En el año 1910 tuvo lugar la inauguración de la primera gran central generadora de energía en Dock Sud. 1910, en el centenario. En el centenario se inauguró la primera generación de energía. Bien, desde esos 100 años, la Argentina había construido 9.083 kilómetros de líneas de alta tensión. ¿Sabe cuántas líneas de alta tensión se construyeron entre el año 2003 y 2014? 5.500 kilómetros de alta tensión de línea de 500 conectando al todo el país, incluso a zonas que nunca habían estado conectadas. Quiere decir, señora Presidente, que hablando en materia de transporte de energía eléctrica, en 12 años y medio construimos el 61% del transporte de alta tensión de la República Argentina. Y como siempre dicen que decimos que son obras que no existen, miren, acá hay senadores de todas las provincias y de todas las regiones, oficialistas, opositores. Voy a enumerar. NEA-NOA, conexión NEA-NOA, 1.200 kilómetros. Comahue-Cuyo, 708 kilómetros. Tercera línea de Yacyretá, hicimos toda la tercera línea de Yacyretá, además de terminar la hidroeléctrica de Yacyretá, que nadie la había terminado. La terminamos nosotros. Tercera línea de Yacyretá, 912 kilómetros. Patagonia, 1.897 kilómetros. ¿Saben, señores senadores, que las líneas de alta tensión de transporte de energía eléctrica solo llegaban a Choel, Choel? Kirchner la llevó primero a Puerto Madryn, casi a pico truncado, y yo terminé llevándolas hasta el otro extremo, Río Gallegos, para conectarlas con Río Turbio, Calafate y Río Gallegos. San Juan Mendoza, 175 kilómetros. Recreo La Rioja, 190 kilómetros. Fíjese la inversión que se hizo. Pagábamos subsidios a la gente. Pagábamos la deuda que nos habían dejado, porque se acuerda que defaultearon la deuda en el año 2001, la reestructuramos en el año 2005 primero y 2010 al 93%, y entonces además habíamos hecho esta inversión y pagábamos la deuda. El corralito famoso, el corralito
que causó la caída de un gobierno, porque fue el corralito lo que causó la caída del gobierno. Lo pagamos nosotros. Se emitieron 5 puntos del PBI en bonos. 5 puntos del PBI en bonos. 9.800 millones de dólares. Kirchner pagó 1.900 millones en bonos, creo que fue en el año 2007. Cristina la tonta terminó pagando en el año 2012 los 7.700 millones de dólares de los ahorristas con cuyos ahorros se quedaron en el año 2001. Fíjese, corralito, que era la deuda de los que estaban acá, deuda de los que estaban afuera, que también habían sido defaulteados los bonos. Invertimos en esto y quisimos también en generación. Es que cuando llegamos no solamente encontramos la deuda del corralito, la deuda externa defaulteada, también se le debía a las generadoras eléctricas. ¿Qué hizo Kirchner entonces? En lugar de pagarle a las generadoras eléctricas, se desarrolló el Fonibemben. ¿Qué es esto? Un programa por el cual, en lugar de pagarle a las generadoras la deuda anterior al 2013, dijimos, no le vamos a pagar la deuda. Vamos a construir con ese dinero que tendríamos que pagarle a ustedes generadoras térmicas en la República Argentina. Y ustedes después van a entrar como accionistas de esas generadoras térmicas. Se construyeron 6 generadoras térmicas por un total de 4.600 megavatios en la República Argentina. Las térmicas son gasíferas. Escuché decir hoy que la matriz energética en la Argentina es petrolera. No, señora presidenta, la matriz energética en la Argentina es fundamentalmente gasífera. La del gas, obviamente. Y la de electricidad también, porque el 60 y pico por ciento de la matriz de la energía eléctrica es gasífera. Hicimos 6 generadoras, 3 en Santa Fe y 3 en la provincia de Buenos Aires. Para que no digan, le pusimos, son la Manuel Belgrano, la José de San Martín, la Vuelta de Obligado, la Ensenada de Barragán, Brigadier López y Guillermo Brown. En Campana, Timbúes, Ensenada, Sauce Viejo y Bahía Blanca. Si estoy mintiendo que algún senador o senadora de esos lugares, si es mentira que están estas obras, que no funcionan, que no dan generación eléctrica, que por favor lo diga. Le pusimos el nombre de los próceres porque nosotros somos así, nos gusta la patria. Por ahí, no sé, a lo mejor cuando las hagan ustedes, pónganle, no sé, el puma salvaje, el jaguareté, mimoso, pero a nosotros nos encantan los próceres y bueno, y por eso San Martín, Belgrano, Obligado, Brown. 4.600 megavatios de generación en ese plan Fonibemben que era precisamente, y ¿qué hicimos después? Se las comenzamos a transferir a los privados, a nosotros que nos dicen que no somos un gobierno amistoso con el mercado. De estas 6 generadoras térmicas, ya 4 fueron transferidas a accionistas privados y 2, la Ensenada de Barragán, ubicada en Ensenada, provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, ubicada en Sauce Viejo, Santa Fe, son las 2 que ustedes han puesto a privatización en el famoso decreto que seguramente van a tratar con las leyes posteriormente. Fíjese, pagábamos las deudas, hacíamos la generación, hacíamos el transporte y además, ¿qué se nos ocurrió? Como creemos que la energía es algo muy importante, fundamental para el desarrollo de un país, a los efectos de recuperar la soberanía energética tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Es notable que nadie haya tenido este reconocimiento, sobre todo porque ahora lo veo al presidente en vaca muerta todo el tiempo. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, vaca muerta seguiría siendo de Repsol, porque
Todos ustedes votaron negativamente la nacionalización de Repsol, de YPF. Es más, no todos, acá Neider no es cierto, algunos senadores, creo que Rosas también la votó positivamente, pero ¿usted, señora, era diputada? Señora Presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al presidente no se le cae Vaca Muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos, pero en lugar de tomarla como una empresa personal, el presidente lo que debió haber hecho es institucionalmente haber pedido a sus diputados, a sus legisladores, que votaran la nacionalización de YPF, porque si no hubiéramos votado la nacionalización de YPF, hoy Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Por eso creo que hemos hecho muchísimo por la soberanía energética. Y esto nos costó críticas de ustedes diciendo que no respetábamos al mercado, que íbamos a alejar las inversiones de la Argentina. Y díganme, ¿qué inversiones trajeron ustedes? Y las inversiones que están haciendo, las están haciendo en Vaca Muerta. Ustedes que nos decían que nosotros éramos los que espantábamos al mercado porque habíamos nacionalizado YPF, hoy son los que le dicen a todo el país, y Vaca Muerta, mira qué bárbaro. Es increíble. Solamente se puede hacer con un formidable blindaje mediático como el que tienen. No hay otra explicación para esto. Pero bueno, acá estamos con YPF y Vaca Muerta. Y estamos también, señora Presidenta, con el tema de lo que se denomina la responsabilidad, porque se ha apelado y se ha dicho de la falta de responsabilidad de la oposición. Yo quiero decirles algo con respecto a esto. Yo creo que hay mucha irresponsabilidad en cosas que están sucediendo, porque sucede que hay legisladores que acá son oficialistas, pero cuando van a las provincias donde las gobernaciones son peronistas, por ejemplo, plantean recursos en la justicia por los aumentos que las empresas provinciales de servicios públicos hacen en las tarifas para trasladar el precio que Camesa hoy les cobra el megavatio. Santa Cruz, por ejemplo. Y también en Catamarca. Charlaba el otro día con la gobernadora de Catamarca y me comentaba que la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca le había hecho devolver, acá se dijo hoy que iban a hacer devolver a las provincias las tarifas que en más hubieran cobrado la gente. Esto ya sucedió, quiero comentarles. Sucedió en la provincia de Catamarca y sucedió en la provincia de Catamarca a instancias de presentaciones que hicieron los que acá son oficialistas y dicen que el tarifazo está bien y que cuando bajan en Catamarca o bajan en Santa Cruz dicen que es una barbaridad que las gobernadoras o los gobiernos provinciales aumenten las tarifas. Esto es lo que está pasando. Esto sí que es irresponsabilidad, señora Presidenta. Mire, es irresponsabilidad, señora Presidenta, que, por ejemplo, cuando en el año 2011, a los pocos días de haber ganado las elecciones, tomamos una decisión en materia tarifaria de reacomodamiento de tarifas y subsidios. Y fíjense lo que sucedió con la prensa. 6/11 del 2011, prepara el gobierno drásticas reducciones de los subsidios. Colectivos advierten que el boleto podrá costar el doble. Esto es del 2011 a los 2 días. Apura el gobierno la quita de subsidios en el conurbano, 27 de 2011. Subsidios, presión oficial para sumar más renuncias. Una cosa que me olvidaba.
¿Se acuerdan que inauguramos un registro de renuncia voluntaria a los subsidios? Bueno, sobre 14 millones de usuarios de luz, 8 millones de gas, ¿sabe cuántos se anotaron para renunciar voluntariamente a los subsidios? 32.000, señora presidenta. Creo que esto también habla de algunas otras cuestiones en la República Argentina. Y siguieron, el ajuste llega al interior, aumentan impuestos y tarifas, la quita de subsidios llegará a la clase media en 60 días, extienden a más hogares la eliminación de los subsidios, esto es todo 2011. Y el problema es que esto que puede decirse, bueno, pero son unos diarios lo que dicen esto. No son unos diarios. Ese es el libreto que después, durante las 24 horas del día, repican en diario y televisión, generando climas adversos a un gobierno cuando debía tomar decisiones. Pero no terminó ahí, siguieron. En el 2014, mire, la verdad esto es antología. Esto es antología porque en el 2014 también el ministro de Economía, Axel Kicillof, anuncia un tarifazo, dicen. Fíjese, el ajuste Kicillof sigue la receta más ortodoxa del Fondo Monetario Internacional. Es increíble. Esto está publicado el 28 de marzo del 2014. Panorama empresarial, a la devaluación de la moneda, aumento de las tasas de interés y visible caída del poder adquisitivo de los salarios, ahora el gobierno le suma un fuerte incremento de la tarifa de los servicios. Yo quiero leer el principio de esta nota, que es un importante comentarista económico al que suelen leer no solamente los dirigentes políticos, sino también los empresarios. Y acá dice Axel Kicillof, con el fuerte incremento en las tarifas públicas que decidió la Casa Rosada, obviamente, completó ayer el ajuste ortodoxo de la economía. En promedio el ajuste llega, adivinen a cuánto era el terrible ajuste, al 20%. Pero en algunos casos las tarifas del agua se elevan un 400%. Y las del gas arriba del 100%. Fíjense, tarifas arriba del 100%. Así el Palacio de Hacienda se alinea con las tradicionales políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, al que por supuesto jamás fuimos ni venían tampoco. Y deja atrás un relato que ya poco tiene que ver con la realidad económica. Si uno leyera esto parecería que podría ser aplicado ahora, pero ahora no lo escriben. El ministro explica o aplica el plan ortodoxo con una intención, esto es lo más grande de todo. Tratar de complacer a los centros financieros internacionales para poder volver a endeudar a la Argentina. Estas cosas decían de nosotros. Fíjese, lo que pasa ahora lo ocultan y lo callan e inventaban cosas que no sucedían. ¿Y qué decía la oposición de entonces? Mire, pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta, el 10-11 del 2015, 6 días antes del balotaje. Gabriela Michetti, 16 de noviembre del 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo a los trabajadores que no iban a pagar ganancias, a los usuarios que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen. Pero ¿saben qué? Les juega en contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa.
Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman y luego la crisis se torna incontrolable. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento que no teníamos ni de cerca en el año 2015. Tenemos un dólar que no sabemos en cuánto va a terminar, pero que presumimos porque sabemos que el Fondo Monetario Internacional les va a exigir actualizar el tipo de cambio a lo que ellos consideren posible para pagar. Porque esos 100.000 millones de dólares que les han prestado, los vamos a tener que devolver todos. Y el Fondo Monetario Internacional viene para garantizar que estén los dólares para poder pagarle a ellos. Es lo que decía hoy el senador Fuentes cuando dijo que esto comenzó con el pago de los fondos buitres. No tengo ninguna duda, señora presidenta, que allí comenzó el segundo ciclo de endeudamiento de la República Argentina que hoy estamos viendo desplegado en todo su esplendor. Y me parece que realmente deberíamos tomarnos las cosas de otra manera. No podemos seguir creyendo que con las mentiras o porque los medios de comunicación tienen un blindaje mediático, que esto, porque en algún momento la plata va a haber que devolverla. Y cuando vengan las exigencias, evidentemente vamos a tener que tratarlas aquí en el Parlamento, más allá de que ustedes decidan o no. Por eso, señora presidenta, creo que es importante que entiendan que la oposición no es irresponsable, al contrario. No es irresponsable porque jamás hemos presentado proyectos para que... Estaba buscando el otro día un proyecto y veía un proyecto del senador Neidenhoff. En el año 2009 presentó un proyecto para suspender la aplicación de las tarifas. A ver si encuentro el proyecto. Mire, acá lo tengo. Mire, en el año 2009, suspensión de la resolución 1169/08, nuevas tarifas de energía eléctrica de la Secretaría de Energía de la Nación por el término de 180 días para las provincias de las regiones del NEA y del NOA. Mire entre los fundamentos lo que decía. Nos pedía que se suspendiera una tarifa para NEA-NOA y mire lo que decía. Para este caso y tantos otros más es que consideramos que el actual incremento tarifario atenta contra los derechos esenciales del ser humano, ya que los sectores de menores ingresos al pagar el consumo de energía eléctrica no podrán hacer frente a otros gastos y requisitos mínimos para su supervivencia digna. Yo he sido opositora, nunca presenté un proyecto de estos. Nosotros somos muy responsables, señora presidenta, y yo creo que el gesto y la señal, ya termino, el gesto y la señal que podría darle el gobierno de aceptar de la misma manera que se sentó a negociar con las... ¿Cómo puede negociar Aranguren con las petroleras y no puede negociar con los otros la suspensión de tarifas? A ver, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Tenemos que terminar pensando que la razón es porque los que cobran, como decía hoy la senadora Anabel Fernández Sagasti, son los amigos del presidente. Es Caputo, es Midlin, es Lewis. Por esa razón no se puede negociar y sentarse con las empresas y decirle no aumenten más las tarifas. Ha sido muy grande el aumento, señora presidenta. Entonces creo que una oposición responsable, y la verdad que ustedes no pueden quejarse con la oposición, o por lo menos con una parte de la oposición que han tenido. Yo me acuerdo cómo eran ustedes cuando eran oposición nuestra. Ustedes nos dejaron en el año 2010 sin presupuesto. No tuvimos presupuesto, señora presidenta. Usted creo que también era diputada, ¿no? No nos votó el presupuesto. Nos dejó sin presupuesto. Entonces creo que han tenido un acompañamiento muy grande de amplios sectores de la oposición. Entonces sería bueno que, por ahí si no quieren hablar con otra oposición, por ahí si no quieren hablar con la oposición que ustedes consideran que es irracional, como dijo
el otro día un señor senador aquí, no hablen, pero hablen con los racionales, hablen con los opositores racionales y lleguen con los racionales a un acuerdo para que el conjunto de la sociedad no viva con la angustia que hoy se está viviendo. Hay gente que no prende la estufa de gas, señora presidenta. Se han modificado los hábitos de la gente en cuanto a calefacción. Hay edificios acá a 2 cuadras, acá a la Redonda, en los cuales se puede bañar uno hasta las 9 de la mañana y a partir de las 6 de la tarde, porque durante el día apagan la calefacción. ¿Se acuerdan cuando ustedes se reían cuando Chávez decía cómo había que bañarse? Ahora encontramos que nos dicen cómo tenemos que cambiar lamparitas, cómo tenemos que calefaccionarlos, a qué hora tenemos que prender, cómo nos conviene prender, que nos conviene estar con las botas, sin las botas, con abrigo, sin abrigo. Y la verdad es que estas cosas yo no recuerdo haberlas vivido en la Argentina, pero no solamente hace 12 años y medio, no recuerdo haberlas vivido nunca en la República Argentina. Y la verdad que viniendo de un gobierno tan liberal y tan dejarlo al impulso de cada uno, que nos dejen conseguir trabajo al impulso de cada uno o que alcance el salario, pero bueno, que también nos dejen al impulso de cada uno, entonces a qué hora se pueden bañar, cómo se van a calefaccionar, porque cuando se es liberal, se debe ser liberal para todo. Así que, señora presidenta, y para finalizar la parte legal, porque también se dijo que esta ley era inconstitucional, esta ley no es inconstitucional. Mire, este Parlamento, si reúne 66 senadores y senadoras, el 66% de los senadores y senadoras y el 66% de los diputados, puede sancionar una ley para modificar la Constitución. Modificar la Constitución, ya termino, podemos modificar hasta la forma de gobierno. Si sancionamos una ley que decimos, declárase la necesidad de reformar la Constitución y reformas el artículo 1, donde se declara que somos federales y presidencialistas y pasamos a ser unitarios, como por ejemplo Chile, y parlamentarios, como cualquier país europeo, lo puede hacer el Parlamento. ¿Cómo un Parlamento que puede modificar la Constitución con mayorías calificadas no va a poder dar un marco regulatorio y declarar la emergencia? Es más, la emergencia solamente la puede declarar el Parlamento. El Poder Ejecutivo no puede declarar la emergencia. Las emergencias las declara sí o sí el Parlamento. No la puede. Es inconstitucional que lo haga el Ejecutivo, no el Parlamento. Con lo cual es absolutamente constitucional. Y en cuanto al presupuesto, señora presidenta, el presupuesto, como ya señalaron varios señores senadores y senadoras, el 28 de diciembre se terminó. Habían pasado 10 horas de que habíamos aprobado en estas mismas bancas el presupuesto y el presidente, el jefe de gabinete junto al presidente del Banco Central y Caputo y Dubjone dijeron que la inflación ya no era más del 10, era del 15, hoy ya todo el mundo habla de 25, 30, el dólar que estaba a 19 en ese presupuesto. Senadora, a 25. son 18 minutos más que lleva. Ya termino. Lo viene diciendo hace 5 veces. Sí, ya termino. Así que, señora presidenta, creo que en serio estamos haciendo una contribución a que puedan mejorar una situación que se está tornando bastante inmanejable. Muchas gracias, señora presidenta. Bien. Tiene la palabra el senador